Doctor Franco, qué gusto saludarle a los tiempos. Bienvenido, es un honor tenerle en casa y bueno, me es grato escucharle. Bueno, muchas gracias, doctor Herrera, por esta oportunidad que me da para hablar de este tema de suyo de gran trascendencia para, para el Ecuador, para América y para el mundo, ¿no? Porque la acción de fuerza, el asalto con premeditación y alevosía a la embajada de México en Quito el día viernes 5 de abril del presente año fue una acción nefasta, nefanda y que recibió la repulsa y la condena de toda la comunidad internacional y de todo el mundo, porque a pocos días de efectuada esta acción totalmente fuera de la diplomacia, y de las buena fe y coordinación que deben guardarse los estados entre sí, y cuanto más los estados americanos, ¿no? Que siempre la relación entre México y Ecuador han sido absolutamente cordiales, y hay que recordar que México es un país de gran ayuda económica, de gran, nosotros exportamos creo el segundo nivel después de Estados Unidos a México. Este asunto motivó que en la OEA el 10 de abril el Ecuador fuera absolutamente y drásticamente condenado de manera enérgica. Esta es la decisión que resultó de la resolución del Consejo Permanente de la OEA. Ningún país apoyó la acción totalmente violatoria de la Embajada de México, porque indudablemente ni siquiera el Ecuador ha dicho que no ha transgredido justamente Claro, el Ecuador admitió, ¿ah? Esa es una parte importante, sí, el el Ecuador Ecuador, admitió. el Ecuador admitió que había transgredido el artículo 22 de la Convención de Viena de 1961. Es como decir, yo maté a Juan, y lo maté porque quise matarlo. O sea, el Ecuador ha dicho que cometió una violación al derecho internacional, ¿no? ¿Por qué razón? Y eso, a ver, pero perdón, en ese sentido, doctor Eduardo Franco, a ver si me ayudas, gatito, con la división de la pantalla. Gracias. ¿Eso qué implica? Que el Ecuador haya admitido y que la comunidad lo rechace. A ver, póngale en términos reales, ¿eso qué implica? Gracias, Henry Saquicilí, muy gentil por su aporte, muy amable. Doctor Eduardo Franco Lor. Eso implica indudablemente que le da la razón a la demanda que el Estado mexicano presentó al Ecuador en la Corte Internacional de Justicia. No implica otra cosa, porque mire, la demanda de la Corte de México ante Ecuador, en dos oportunidades se dice que justamente esta acción violatoria de fuerza que hizo el Ecuador contra su embajada fue para secuestrar al ex vicepresidente Jorge Jorge Glass. David Glass Espinel, quien tenía el asilo político otorgado por el gobierno mexicano. Y está proponiendo justamente lo principal, que en el evento de que Ecuador no se disculpe, en el evento de que el Ecuador diga que no va a repetir esto, y en el evento que el Ecuador no devuelva a Jorge Glass asilado político para México, a México o a otro estado, pues están pidiendo que la Corte, los jueces de la Corte Internacional de Justicia puedan sancionar al Ecuador para que se comunique a la a la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Seguridad, de acuerdo con las normas, expulse al Ecuador de este organismo. Ya. Y eso significa Hasta, una cosa gravísima, claro, porque no, el para el Ecuador Ecuador sería un sería éxito. Fondo Monetario Internacional, No, BIC, hay, todos los multilaterales le darían la espalda al Ecuador. O sea, eso en ya, el evento de que de haya que una aquello ocurra. Correcto. sentencia en ese sentido.
¿no? Pero el Ahora, Ecuador... ¿qué implica? Pero a ver, escuchemos el otro lado. Y lo que dice el embajador Salvador y lo que dice el gobierno de Noboa es, yo hice esto, que estoy admitiendo, porque el Estado mexicano mal usó el derecho de asilo al conceder de asilo a Jorge Glass Espinel. ¿Qué respuesta hay para ello, Eduardo Franco Lor? Te voy a decir dos aspectos. La Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas del año 1954 establece en el artículo 4 que, lo estoy leyendo, son dos líneas. Mira, Francisco, dice, corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. No le corresponde al Estado territorial, en este caso al Ecuador, decir, no, Jorge Glass está aquí sentenciado por, ha tenido 2 sentencias, hay una investigación penal de por medio. No, no, no. Además, México, y esto es importante decirlo, el asilo no significa otorgado a Jorge Glass por México, no significa que le está diciendo, a ver, señor Jorge Glass, usted es inocente de los cargos penales que le ha atribuido la justicia ecuatoriana. No significa eso. No significa el asilo que le han dado a Jorge Glass por parte de México, que le digan, señor Jorge Glass, usted es culpable de todos los casos penales, pero le damos un asilo porque usted es perseguido político. No, el asilo no tiene que ver nada con la cuestión penal de Jorge Glass o de cualquier persona, sino que el Estado asilante lo auxilia al peticionario de asilo porque considera que es un perseguido político en protección de su integridad personal y de su vida. Pero el asilo no es que están calificando que la persona a la que se le ha otorgado el asilo le están diciendo que es inocente o le están diciendo que es culpable de los hechos penales que tuvieron. No, no, nada de eso. Eso no lo dice la Convención sobre Asilo Diplomático ni la jurisprudencia. Pero yo les quiero decir lo siguiente. Correcto. A los 10 días, Diga. Francisco, un ratito, a los 10 días que la OEA condenó enérgicamente al Ecuador, y esto no se publicó, la prensa ecoavisa, que te está negando a ti, yo me solidarizo contigo, Francisco Herrera, te está negando un derecho fundamental que es el derecho de réplica. Y el derecho de réplica es un derecho que está contenido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. O sea, no es solamente un derecho que dimane de la Constitución ecuatoriana. No, es un derecho universal que las Naciones Unidas lo contempla y todos los estados del mundo lo reconocen como una garantía justamente a la integridad de la persona que se sienta afectada. Por eso en ese sentido a mí me preocupa Correcto. Que Coavisa se mantenga en esta posición, a lo cual yo me solidarizo contigo en esta lucha porque se protejan la imagen y justamente la credibilidad de tu nombre, que seguramente fue un homónimo y que tú tienes todo derecho de recurrir, porque es un derecho que forma parte del derecho internacional público, no solamente el derecho ecuatoriano. El Ecuador es signatario de todos estos convenios internacionales de derechos civiles y políticos. Bueno, correcto. Ecuavisa y la gran mayoría de medios del Ecuador no publicaron pues los considerandos. Tú como gran jurista que eres también, Francisco Herrera, tú sabes que los considerandos es la motivación, es Totalmente. El fundamento de la resolución. Y aquí, si nosotros observamos en la motivación, que son los considerandos, aquí le dicen que al Ecuador que es obligación de los estados partes en su integridad cumplir con los artículos 3 y 4 de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. Y más aún, hay un rey, dice, recordando que la opinión consultiva 25 OC 2518 de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 30 de mayo de 2018 establecieron justamente la inviolabilidad del artículo 22 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas y que ese artículo no establece ninguna excepción
al principio de inviolabilidad. La habilidad, claro. No se puede violentar O el sea, no porque territorio de Jorge una Glass, embajada. yo lo quería No, sacar no, a no Jorge puedes violentar. Glass o por A o B motivo, voy a atacar, voy a violar la inviolabilidad de la sede diplomática. O sea, ya se lo están diciendo en la OEA. Pero no, lo que yo quiero decirte es lo siguiente. En la contrademanda que hizo el Ecuador, y en eso se olvidó justamente el distinguido embajador que tú justamente entrevistaste, en la demanda que hizo el Ecuador con fecha 29 de abril del presente año, aquí lo dice, ellos muy sueltos de huesos, mal redactado. Tú lees esta cuestión, tú crees que esto es hecho por algún pésimo estudiante de Derecho Internacional Público de tercer nivel. Ahí ellos hacen acuerdo que el Consejo Permanente de la OEA resolvió el 10 de abril que hayan tratativas amistosas, etcétera. Eso es normal porque eso forma parte de la diplomacia, pero ellos no alegan justamente la parte del fundamento motivacional, o sea, los considerandos de esta resolución de la OEA del 10 de abril. ¿No? Ya, Y Eduardo, permíteme ahí un segundo consultarte, y que es importante. Uno, el señor Jorge Glass tiene la condición de secuestrado, violando las leyes mexicanas. Y segundo, hay algo que me preguntan acá que es importante, quisiera saberlo, porque he de recordar que Eduardo Franco Lobor fue abogado de Jorge Glass. ¿Cuál es el estado de salud de Jorge Glass en este momento? ¿Conoces algo al respecto, Eduardo Franco Lobor? bueno, indudablemente que su salud se encuentra por el momento deteriorada, muy deteriorado está. Él padece enfermedades catastróficas y el último reporte lo supe yo por su abogado patrocinador actual, que es el doctor ¿cómo este es joven? Ahorita se me fue el nombre, pero ahí yo lo vi en Facebook, que establece que él está muy delicado de salud y que está a la espera, justamente toda esa defensa que se ha organizado a favor de Jorge Glass, está a la espera de que señalen fecha y hora para el Estado, para la situación de la apelación del habeas corpus. Ya en el habeas corpus, desde el día, creo, 12 de abril, Jorge Glass para el Se Ecuador. reconoce. ¿Cómo? Se reconoce que se violó la ley. Se reconoce que la detención de Jorge Glass fue arbitraria e ilegítima. Arbitraria Claro, e ilegítima. Y se está a la espera justamente de la fecha para que la Corte de Pichincha, digamos, señale día y hora para la fundamentación de la apelación. En esa apelación estoy enterado de que prominentes figuras del derecho penal, por ejemplo, el doctor Zaffaroni, Eugenio Raúl Zaffaroni, va a presentar un amico curiae. También está el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, y Evo Morales. Van a estar seguramente telemáticamente al habeas corpus de Jorge Glass, quien es considerado justamente perseguido político y secuestrado y asilado político del gobierno de México. Y yo pienso que esta situación, los jueces no de la Corte Internacional de Justicia, después que pidan a México que fundamente, que entreguen el memorial, que se llama el memorial, y también la contrarréplica del Ecuador, van a necesariamente, tú lees los estatutos de la Corte Internacional de Justicia, ellos con toda seguridad van a amalgamar, van a unir tanto la demanda de México contra Ecuador como la contrademanda del Ecuador contra México, y esto a más tardar en 6 u 8 meses lo van a resolver, porque no pueden estar este asunto así pendiente para 1 año, 2 años, como otros casos han existido. ¿Por qué razón? Porque está de por medio el principio universal de la santidad, de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Si no hay un acuerdo, y una voluntad del gobierno ecuatoriano de pedir disculpas, de expresar la debida, digamos, pedir perdón a México y entregar a Jorge Glass, el Ecuador va a ser sancionado.
El Ecuador va a ser sancionado porque, mire, nosotros ya quedamos ante el mundo como un país de salvajes, como un país que no se puede, no vive en un estado democrático. Pues. Pero mira, en la Segunda Guerra Mundial, tú lo sabes, Francisco, en plena guerra, los nazifascistas, Hitler respetó las embajadas de los países neutrales, la embajada de España, de Suiza, de Suecia. El siglo pasado, con la dictadura de Pinochet, Pinochet, con todo lo fascista y criminal que fue después del golpe del 11 de septiembre del 73, respetó a todas las embajadas y a todos los chilenos que ingresaban a las embajadas del mundo en Santiago. Igual pasó con Sí, las sí, dictaduras ahí hay un militares en detalle, Argentina. hay un detalle importante ahí y lo recuerdo ahora. El caso de Hitler y la respetabilidad que tuvo para las embajadas incluye el caso del Ecuador. Inclusive porque hubo un diplomático, Leonardo Muñoz Borrero, que fue reconocido inclusive por Israel porque ayudó tanto a la salida de judíos precisamente desde su cargo como diplomático ecuatoriano. Leonardo Muñoz Borrero es pariente del hermano Miguel del Santo Ecuatoriano. Y en el caso de la embajada en Chile también, el Estado ecuatoriano dio asilo y presencia de algunos ecuatorianos. Pinochet respetó la embajada del Ecuador. Eso es cierto. Mi pregunta final que quiero con ello enfocar es lo que Eduardo Franco Lor me decía. El tema no va para 9 años. El tema tiene que ir en un proceso anterior, más rápido y ejecutivo. Un plazo ideal para tratar la demanda de México en contra del Ecuador y la de Ecuador contra México en estos momentos ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuál es, Eduardo Franco Lor? Bueno, el estatuto no señala tiempos, plazos, pero a mí me Ya. decía un embajador de mucha experiencia que lo que ha ocasionado Ecuador el 5 de abril, el asalto a la Embajada de México en Quito, y en atención, que lo que dice en dos líneas, el Ecuador reconoce esto, dice aquí, cuando dice aquí, la embajada negó estas solicitudes y a la luz del riesgo inminente de que el señor Glass fuera removido por México del territorio de Ecuador, la policía procedió a su arresto. O sea, están reconociendo lo que hicieron, están reconociendo lo que hicieron porque no es que han dicho que no han ingresado a la embajada, porque todo el mundo lo vio. Nosotros ese día, esa noche del viernes 5 de abril, fuimos crónica roja internacional. Ecuador invade, asalta la embajada de México y saca al ex vicepresidente de allí arrestado o saca secuestrado. O sea, fuimos crónica roja. O sea, el Ecuador no dice que no ha hecho eso, pero aquí lo dicen en la demanda. Entonces, me decía este embajador que posiblemente, como mucho tiempo, 8 a 10 meses. Esto no puede demorar 2 años, 3 años. Es imposible porque cualquier estado se va a sentir en peligro si la Corte Internacional de Justicia ¿Ya? no actúa, no dice nada, porque esto es una cosa sagrada. Nunca antes ha ocurrido un asunto de esta naturaleza. Mira, otra cosa que a mí me llama la atención. Tú sabes que Estados Unidos no forma parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Declaración de Derechos Humanos de América, no forma parte, claro, ellos forman parte de la OEA, pero ellos firmaron, ellos también condenaron, y en los considerandos de la resolución del 10 de abril, aquí se establece justamente la preeminencia de la Convención de Asilo Diplomático y de la opinión consultiva de octubre 25 de 2018, que establece que el artículo 22 de la Convención de Viena no establece ninguna excepción al principio de inviolabilidad. O sea, yo pregunto, Claro. le digo a mis alumnos de derecho, ¿cómo va a ganar el Ecuador en sentencia? Que no se admite, no es por sacar a Jorge Glass, es que teníamos que sacar a un muerto. No, no hay excepción. Más aún, cuando en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 482, Francisco, se habla de que cuando hay una solicitud judicial de
allanamiento. Ni siquiera eso hubo. Por eso es que los jueces en la apelación dijeron, no, la detención es arbitraria e ilegal, porque ni siquiera tenían la orden de un juez competente para hacer el allanamiento. Y en esa circunstancia, la Cancillería debió comunicar a la embajada, y el embajador o quien haga sus veces está en la potestad legal, así lo dice el artículo 482, numeral cuarto, si mal no recuerdo, del COIC, que el jefe, cuando el jefe de la misión diplomática dice, no pueden entrar, no entran. Pero si el jefe de la misión diplomática acepta, ahí sí entran, y eso se llama el allanamiento judicial de alguna embajada. Pero eso no hubo para nada, de manera tal que si el Ecuador no pide disculpas y no entrega al secuestrado político Jorge Glass a México o a un tercer país que ahora va a ser justamente que va a encargarse de los intereses de México, que es Suiza, pues nos van a condenar. ¿Y por culpa de quién? De un gobierno, de un presidente insensato que por política interna hizo quedar mal al país, y las consecuencias van a ser muy, pero muy graves. Lamentablemente, a mí me duele mucho esto porque soy ecuatoriano, y como ecuatoriano no quisiera que se condene al Ecuador, pero y por eso yo pido que el gobierno ecuatoriano se sensibilice. Ya tiene que el presidente Noboa adquirir conciencia de ecuatorianidad y dejarse de continuar con aspectos, digamos, político internos, haciendo quedar mal al país ante el mundo internacional. Eduardo Franco Lor, gracias señor. Siempre usted sabe que es bienvenido en esta casa y es un honor contar con su presencia. Esta es una explicación necesaria dentro de este debate que el Ecuador vive a raíz del asalto a la Embajada de México en Ecuador. Eduardo Franco Lor, muchas gracias. Yo voy a volver en un momento más ya para despedir el programa, pero como agradezco la gentileza de nuestro invitado. Permítame, esto es Ecuador Inmediato, esto es en directo. Yo ya vuelvo.